El millonario descubre que su esposa le puso algo, y el secreto que reveló fue desesperante. La gala brillaba como el oro en la lujosa recepción del club privado, donde las luces rebotaban en los cristales del elegante salón, iluminando la sonrisa encantadora de Alejandro Silva. Con un traje negro perfectamente ajustado y un carisma que deslumbraba, cada gesto suyo atrajo la atención de todos. Pero todo cambió esa noche. Después de una copa de champán, el mundo se volvió turbio y distorsionado. Al llegar a su mansión en Polanco, la opulencia de su hogar perdió un poco de su brillo. Las altas paredes, adornadas con obras de arte, comenzaron a cerrarse a su alrededor. Valeria, su esposa de ojos encantadores y una sonrisa que había conquistado su corazón, lo recibió con un gesto cálido, pero había algo en su mirada que lo inquietaba. «Todo está bien, cariño», dijo ella con una voz dulce, mientras él sentía un extraño hormigueo en la piel. Sin embargo, a medida que pasaban los minutos, la angustia se apoderó de él. La bebida, un destello de memoria le recordó el momento en que ella sonrió al servirle aquella copa. Una sombra oscura se instaló en su mente. ¿Qué era lo que realmente había ingerido? Valeria había repetido que todo estaba bien, pero el miedo creció como un monstruo en su pecho. Mientras se dirigía a la habitación principal, su mente se llenó de ecos de una antigua leyenda familiar. Historias murmuradas en la mesa de la abuela sobre traiciones escondidas, maldiciones y secretos que habían seguido a su linaje. ¿Acaso me traiciona?, se preguntó, sintiendo que cada paso resonaba con un eco de desesperación. La atmósfera se tornaba más densa, casi estranguladora, mientras intentaba controlar la inquietud que lo devoraba. La planta de mármol frío de la mansión lo abrazaba, pero él ya no sentía el calor de su hogar. La paranoia lo envolvía como una niebla amarga, y comenzó a cuestionar la esencia de la mujer que estaba a su lado. Valeria podía ser un rostro familiar, ¿pero sería verdaderamente ella? Recuerdos borrosos de miradas furtivas y susurros ocultos surcaban su mente. Y allí, en el clímax de su angustia, un antiguo rival apareció. Hugo, un adversario de mucho tiempo atrás, quien siempre había tenido una curiosa fascinación por la fortuna de Alejandro. Se encontraron en un oscuro rincón de la mansión. Las manos temblorosas de Alejandro, entrelazadas en sus bolsillos, se contrastaban con la frialdad de su mirada. Hugo sabía más de lo que dejaba entrever. «La sustancia que te dieron no es solo un veneno», le reveló. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. La verdad que podría arruinar su vida estaba al borde de ser desvelada, y ante él la opción se presentaba: seguir el camino oscuro de su historia familiar o escapar de estos secretos que amenazaban con consumirlo. La sala de su hogar, llena de lujos, se convirtió en un laberinto de incertidumbre y peligro. La tensión se palpaba en el aire, como un chispazo que precede a una tormenta. En su búsqueda desesperada por la verdad, todo estaba por descubrirse. ¿Acaso su matrimonio era solo una fachada de ilusiones? ¿Se atrevería a descubrir lo inconfesable? La respuesta latía en su interior, pero el miedo a perderlo todo lo mantenía atado a la sombra de la duda. «Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar». La tensión flotaba en el aire, pesada como un manto oscuro. Alejandro miraba a Hugo, su rival, con ojos inyectados en miedo. «¿Qué quieres decir con que no es solo un veneno?». La voz de Alejandro temblaba, su pulso latía con furia y confusión. Hugo sonrió, una sonrisa fría como el hielo. «Te lo diré, pero no aquí. Hay más en juego del que imaginas, amigo». Se dio la vuelta, como si la sombra del secreto lo arrastrara. Alejandro apenas pudo seguirlo, las palabras resonando en su mente como campanas de alarma. «¡Espera! ¡Hugo!
pero su rival desapareció en la penumbra de la mansión, dejando a Alejandro atrapado en un mar de preguntas desgarradoras. Sin pensarlo, se adentró en el salón. Una sala, que antes le brindaba calidez, ahora se sentía como el fondo de un abismo. Los cuadros en las paredes parecían seguirlo, miradas acusadoras de una historia que no conocía bien. Desde que había llegado a casa, la confusión se había transformado en pánico. Miró a Valeria, en la encimera de la cocina. La luz centelleante iluminaba su figura, pero su sonrisa jovial se había desvanecido. Su rostro ahora reflejaba algo inquietante. «¿Qué me diste, Valeria?». La pregunta salió de sus labios como un susurro cargado de incredulidad. Ella lo miró, y por un momento el tiempo se detuvo. «Alejandro, yo no es lo que piensas». Y su voz, normalmente tierna, tenía una dureza extraña. Él frunció el ceño. ¿Qué había detrás de su tono? Su corazón latía con la intensidad de un tambor. Entonces, de la nada, se escuchó un grito desgarrador. La voz de Valeria se quebró. «Alejandro, corre». Algo hizo eco en la oscuridad. Sin pensarlo, se lanzó al pasillo. La luz de la luna se filtraba por las enormes ventanas, y el silencio se rompió con el estruendo de puertas que se abrían de golpe. Cuando llegó a la sala, su mundo se hizo añicos. En el centro del espacio, un hombre, sí, el rostro inconfundible de su hermano, Eduardo. Se encontraba desplomado sobre el suelo, una herida sangrante en su costado. «Siempre supe que vendrías», murmuró, entre un aliento entrecortado. Lo sabía. Sus ojos se cerraron, mientras una niebla oscura le cubría la mirada. «No, no». Alejandro cayó de rodillas, la sangre brotando y manchando el mármol. «Eduardo». Miró a Valeria buscando respuestas, pero sus ojos se encontraron solo con el horror reflejado en ellos. «Esto es parte de él, es lo que te prometí», susurró ella, como si todo lo que había sucedido hiciera sentido de alguna forma. La esposa que conocía, la mujer que amaba, ¿qué significado tenía ahora? La urgencia de su vida, la sombra que había arrastrado, ahora se revelaba en el caos. Hugo apareció entonces, como un fantasma en la oscuridad, con un arma en la mano. «No, Alejandro, no te atrevas a mover un dedo. Esto ha pasado demasiado lejos». El corazón de Alejandro se detuvo. ¿Hugo? ¿Su rival? ¿Acaso siempre había sido un enemigo? El giro completo del destino lo arrolló. Las verdades que creía conocer se despedazaban. ¿Era Valeria parte de una trama más grande? ¿Eduardo, el hermano que siempre confió, también había sido engañado? La voz de Hugo se filtró entre la niebla de confusión. «Esto es más grande de lo que piensas. Ahora debes elegir, la verdad o la vida». La intimidad se había transformado en un terreno hostil. ¿Qué haría Alejandro? ¿Realmente quería descubrir hasta dónde llegaban las traiciones? Mientras el tiempo se deslizaba, supo que una decisión definitiva se acercaba, y el eco de su pasado lo abrazaba, como un monstruo que nunca pudo escapar. La tensión era palpable en el aire. Alejandro miraba a Hugo con una mezcla de miedo y furia. «¿Qué quieres decir con no es solo un veneno?». Su voz temblaba y el pulso le latía en las sienes. Hugo, con una sonrisa helada, se perdió de nuevo en la oscuridad. «Te lo diré, pero no aquí. Hay más en juego de lo que imaginas, amigo». Alejandro sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Esos simples comentarios estaban llenos de promesas de revelaciones devastadoras. De repente, un grito desgarrador cortó el aire. Era Valeria. «¡Alejandro, corre!». Algo en su tono hizo que la adrenalina recorriera su cuerpo. Sin pensarlo, salió disparado hacia la cocina. La luz de la luna iluminaba cada rincón. Pero algo estaba mal, algo que no podía entender. Al entrar, se encontró con Valeria de pie, pálida y temblando. Pero lo que más le sorprendió fue que ella sostenía un objeto en su mano, un pequeño frasco transparente. «Valeria, ¿qué está pasando?», gritó, pero ella no contestó. Sus ojos estaban fijos en un punto detrás de él. Cuando Alejandro se dio la vuelta, el horror le invadió el pecho. No era solo Hugo. Había más. La sala estaba llena de figuras sombrías, todas encapuchadas, y en el centro de ellas, Eduardo, su hermano, tendido en el suelo, pero estaba vivo. «Siempre supe que vendrías», murmuró Eduardo. Su voz era un hilo desesperado. Alejandro sintió que el mundo se le caía a pedazos. «Eduardo, ¿qué está pasando aquí?».
Valeria caminó lentamente hacia él, el frasco brillando como un faro en la oscuridad. Es hora de la verdad, Alejandro. Sus ojos se encontraron, y en ese instante, Alejandro comprendió que la mujer a la que había amado era parte de un juego mucho más oscuro. Hugo dio un paso al frente. Alejandro, esto es más grande que tú, que ellos. Te han estado manipulando desde el principio. Su voz resonaba con fuerza y autoridad. ¿Qué? Alejandro no podía procesar lo que estaba ocurriendo. ¿Era posible que Valeria estuviera involucrada en esto? Valeria, dímelo, ¿él es parte de esto? En ese momento, el frasco que ella sostenía se hizo añicos en el suelo. Una nube de humo rosa se levantó y el aire se tornó denso. Alejandro tosió, pero el humo no era solo un simple gas, era algo que destapaba recuerdos, secretos olvidados. Nostalgia y traición ahogaban sus pensamientos. Entonces una imagen salió a la luz. Recordó a la abuela de Valeria contándole sobre un antiguo linaje, uno que estaba ligado a poderes y pactos oscuros. Valeria era parte de eso. Disculpa que no te lo dijera antes, dijo Valeria, su tono ahora frío, distante. Pero la familia de Eduardo siempre ha estado atada a secretos que deben ser revelados. Los ojos de Eduardo brillaron con una luz que no era humana. ¿Qué estás diciendo? Alejandro se sentía perdido, atrapado en un laberinto de traiciones. ¿Qué es este lugar? ¿Por qué todo esto? Entonces un estruendo rompió la atmósfera pesada. A través de la puerta principal, una figura robusta entró. Era su padre, belicoso y lleno de ira. «¡Basta ya! No dejaré que continúen con esto». La atmósfera se congeló. Los secretos que Alejandro pensaba que eran solo suyos, ahora se desplegaban ante él. Todo lo que creía saber, lo que pensaba que era su vida perfecta, se desmoronaba como un castillo de naipes. La mirada de su padre era intensa. Tu madre nunca debió permitir que esto sucediera. ¿La madre de Alejandro? Todo se enreda. La confusión se convirtió en furia. ¿Qué? ¿Qué me ocultaron? ¿Qué significa todo esto? Valeria dio un paso atrás. La culpa y el miedo se reflejaban en sus ojos. Alejandro, hay cosas más profundas que el amor. Ahora tienes que elegir. ¿Quieres saber la verdad? ¿O prefieres vivir en la mentira? Un silencio abrumador llenó la habitación. Alguien había jugado con ellos, con sus destinos entrelazados. Las traiciones se apilaban, y cada pregunta que Alejandro hacía traía aún más inquietud. El caos se asomaba a su mente, y en un instante comprendió que la verdad podía ser más devastadora que cualquier veneno. ¿Qué haría? Todo en lo que había creído estaba a punto de desmoronarse. ¿Se atrevería a seguir adelante, a desentrañar la oscuridad que lo rodeaba, o se sumiría en la ignorancia? Mientras la confusión lo abrazaba, la decisión pesaba sobre sus hombros como una losa. Las sombras se alargaban y el futuro era una tormenta inminente. ¿Cómo terminaría todo esto? No lo sabía, pero el tiempo se estaba acabando. La tensión en la sala era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Alejandro miraba a Hugo a los ojos, buscando respuestas. ¿Qué quieres decir con que no es solo un veneno? Su voz temblaba, como un niño asustado. Hugo dio un paso hacia adelante. Su expresión era un nuevo tipo de juego, una mezcla de diversión y desafío. Esta trama va más allá de cualquier cosa que te imagines. Y tú, querido amigo, eres la pieza clave. Su tono le heló la sangre. Valeria, con el frasco destrozado a sus pies, ahora parecía un reflejo de lo que alguna vez fue. Alejandro, todo lo que sabes no es así. Tu familia. No pudo terminar la frase. El dolor en su voz era palpable. De repente, un estruendo proveniente de la entrada hizo que todos se agiraran. La puerta se abrió de golpe, y la figura de su padre apareció, transpirando furia y desesperación. «¿Qué está pasando aquí?», gritó. Su voz retumbaba en la mansión. «Papá». Alejandro sintió un rayo de esperanza. «Diles que esto es un error. Dime que puedes detener esto». Pero su padre simplemente lo miró con ojos desgastados y cansados, como si toda la culpa del mundo pesara sobre él. «Hay mucha más verdad en esto de la que crees, hijo», murmuró, como si cada palabra le costara. «La historia de nuestra familia no es lo que te han contado». Entonces, Eduardo, aún en el suelo, levantó la vista.
Siempre supe que todo nos llevaría a este momento. Su voz era débil, pero sus palabras golpearon a Alejandro como una tormenta. Es hora de que el pasado se enfrente al presente. Una oleada de confusión recorrió la sala. ¿El pasado? Alejandro apenas podía procesar. ¿Qué estás diciendo, Eduardo? Pero antes de que su hermano pudiera responder, una figura oscura salió de las sombras. Era alguien que nunca esperó ver. Su madre. Apareció detrás de la multitud, con una mirada de determinación que dejó a todos en silencio. «No podemos dejar que esto continúe», dijo, su voz firme. «La verdad debe salir a la luz. No hay vuelta atrás». El corazón de Alejandro se detuvo. Todos sus recuerdos de infancia comenzaron a inundar su mente. Momentos felices interrumpidos por esta situación aterradora. «¿Qué significa esto, mamá?». Trató de contener las lágrimas, pero la desesperación lo superaba. «Lo que hay aquí es más que maldición, ocultamiento y traición. Todo está relacionado con un pacto que hicimos». La mirada de su madre se encontró con la de Valeria, y en ese instante la verdad resonó en el aire pesado. ¿Un pacto? Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Estás diciendo que mi vida ha sido una mentira? Hugo sonrió y el brillo en sus ojos dejó claro que se estaba divirtiendo con la confusión. Lo que sea que creías que era tu vida, Alejandro, es solo una fachada. Todos han jugado y tú eres el último que queda. Las sombras en la habitación comenzaron a moverse alrededor de ellos, creando una atmósfera electrizante. Alejandro no sabía qué creer. Su cabeza giraba, y la mezcla de emociones lo empujaba hacia el abismo. «¿Por qué nunca me dijiste nada?». Su voz salió como un grito desesperado. La expresión de su madre cambió y por un instante pareció vulnerable. «Porque a veces las verdades son más peligrosas que las mentiras». Y en ese momento, un súbito ruido de cristal quebrándose resonó, y la luz se cortó completamente. Un grito, seguido de una explosión. Estalló en la penumbra. Las figuras se movían rápidamente, y Alejandro ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. Un nuevo caos se desató en la oscuridad. Alejandro sintió una mano agarrar su brazo, y su corazón latía desbocado, pero el mundo gris que lo rodeaba se volvió un torbellino de ruidos. «Alejandro, ven», gritó Valeria, pero fue interrumpida por un silencio que apagó todo. Cuando la luz regresó, el suelo estaba cubierto de escombros y el rostro de Eduardo se iluminó por una luz tenue, con sus ojos abiertos, pero su expresión era de desesperación. «Alejandro, no podemos quedarnos aquí, tienes que correr». Sin pensar, Alejandro se lanzó hacia la salida, guiado por la angustia y el instinto de supervivencia. Pero en el último segundo, un objeto afilado lo rozó en el costado y cayó al suelo. Miró hacia atrás y vio a su madre caer, algo oscuro en sus manos. El caos se detuvo por un instante, y el solo poder ver a su madre en el suelo, con esa expresión de agonía, lo congeló. «¡Mamá!», gritó, pero ya era demasiado tarde. La traición visible se coló en la sala. Era un rompecabezas deshecho y una vida con secretos oscuros. ¿Estaba realmente preparado para descubrir todas las verdades que se ocultaban tras la fachada de su familia? Con su corazón listo para estallar y el miedo en cada rincón de su ser, Alejandro comprendió que el verdadero peligro apenas estaba comenzando. La escena era un caos absoluto. Alejandro se arrodilló junto a su madre, y el mundo que conocía se desvanecía en una neblina de desconfianza. No podía entender qué había pasado. El rostro de su madre estaba marcado por el dolor, pero había algo más ahí, un vacío que lo llenaba de pánico. «Mamá, dile que sucedió algo, que todo estará bien», gritó, su voz resonando en la penumbra. Pero ella no podía responder, solo quedaba un aliento entrecortado, lleno de impotencia. La sala era un eco de gritos y murmullos. Eduardo, aún en el suelo, estaba lleno de sangre y miedo. La luz tenue proyectaba sombras inquietantes en las caras de aquellos que se habían reunido. Todos nerviosos, todos expectantes. Valeria retrocedió. Su mirada fue de horror a plena compasión. «Dime que no estás involucrada en esto, Valeria», le suplicó Alejandro, sintiendo el nudo en su garganta. «Por favor, no. No puedes estar en esto». Pero antes de que ella pudiera responder, el aire cambió. Una sombra oscura se fue consolidando frente a ellos, cada vez más densa. La figura emergió y los murmullos cesaron.
Era su padre, pero no era solo eso. Había algo extraño en su mirada, una mezcla de furia y una tristeza profunda que apenas podía disimular. «¿Qué has hecho?», exclamó Alejandro, sintiendo cómo se le acelera el pulso, un torrente de preguntas y acusaciones brotando en su interior. «¿Por qué está mi madre así?». «Tu madre no era quien tú pensabas», respondió su padre, su voz gélida como el acero. «Se ocultó detrás de una identidad que nunca fue suya. Todo esto es parte de un plan que se remonta generaciones atrás. La verdad está más cerca de lo que imaginas». Las palabras le atravesaron como dagas. Alejandro sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. «¿Qué estás diciendo? No puede ser posible». La traición hinchó su pecho, casi lo ahoga. Valeria lo miraba con ojos entrecerrados, intentando buscar respuestas en su rostro. La figura oscura se acercó aún más, y Alejandro sintió que una mano fría le tocaba el hombro. Giró la cabeza y vio a Hugo, sonriendo de forma perturbadora. «Esto es solo el principio, amigo mío», dijo Hugo, y algo en su voz le hizo temblar. «¿Por qué todos están así? ¿Qué están escondiendo?», Alejandro exigió, cada palabra chispeando con rabia. «Escucha bien», interrumpió su madre, su voz temblando. «No es solo cuestión de familia, es más grande, involucra a todos. El linaje del que proviene Valeria está ligado a oscuros secretos que ni yo podía imaginar». El corazón de Alejandro se detuvo. «Valeria, ¿de qué estás hablando?». Aterrorizado, giró su mirada hacia ella. «¿Eres parte de esto? ¿No me lo dijiste? ¿Ocultaste todo? ¿Eras consciente de esto?». Las lágrimas empezaron a brotar de los ojos de Valeria. «No puedo explicarlo todo ahora, Alejandro. Fue un legado que yo tampoco elegí. Tu madre, ella lo sabía y nunca me lo dijo». En ese instante, un rayo de luz iluminó la habitación, revelando el verdadero horror. Un antiguo símbolo grabado en la pared, iluminado por la luz intermitente. El símbolo parecía pulsar, como si tuviera vida propia. Era el mismo que Valeria había dibujado en el frasco. Hugo se adelantó. «Sí. Esto es un pacto trasciende. Y tú, Alejandro, eres la clave. Sin ti, no podemos cerrar el ciclo». Un grito desgarrador cortó el aire. La madre de Alejandro, abatida, gritó: «No debe suceder. No permitas que te usen». De repente todo se desmoronó. Estallidos y ecos resonaban mientras la habitación temblaba. Alejandro sintió que el suelo se abría bajo él. Las sombras se movían y lo succionaban hacia un vacío desconocido. «No, no», sintió el terror recorriendo su cuerpo como un veneno, y todo se fue a negro. Cuando la luz regresó, se encontró en una habitación diferente, fría y oscura. Nadie estaba a su alrededor. Su corazón latía con fuerza, el eco resonando en la soledad. «¿Qué ha pasado?», murmuró, mientras intentaba orientarse, pero todo lo que pasó había dejado una marca imborrable. La verdad de su vida estaba llena de secretos que nadie podría haber imaginado. El frío le recorrió la espina dorsal, y justo en ese momento, un susurro resonó a su lado. «Bienvenido al origen de todo». La voz era conocida pero muy diferente. Alejandro se giró, y sus ojos se encontraron con los de alguien no esperado. Era su madre, pero no estaba herida. Era un reflejo de alguien que había dejado de lado su humanidad. «Es hora de descubrir el verdadero significado de nuestro legado», dijo ella sonriendo. El horror lo envolvió. Todo estaba a punto de cambiar, y él no sabía si podría enfrentar lo que vendría. Todo lo que había conocido estaba a punto de desmoronarse. De nuevo, la escena era un caos absoluto. Alejandro se arrodilló junto a su madre, su corazón latiendo con fuerza, y una sensación de impotencia lo invadía. «Mamá, por favor, no te vayas», gritó, casi suplicando, mientras sus manos temblorosas la sostenían. Pero su madre no podía responder. Su respiración era cada vez más débil, y el brillo de la vida se apagaba lentamente en sus ojos. «¿Qué ha pasado? Dime que no es así». Eduardo, todavía tendido en el suelo, se esforzaba por levantarse. Su mirada era un reflejo de desesperación, como si supiera que algo más oscuro se estaba acercando. «Alejandro, hay que salir de aquí», insistió, su voz dramáticamente baja pero llena de urgencia. La tensión en el ambiente se movía como una bomba a punto de estallar, y la oscuridad parecía cerrarse a su alrededor.
Valeria, con lágrimas en los ojos, se acercó. «No podemos quedarnos aquí, Alejandro. Hay fuerzas en juego que no comprendes. Por favor, escucha». Pero su voz era una mezcla de miedo y súplica, un sonido que él nunca había querido escuchar de ella. ¿Era verdad? ¿Estaba escondiendo algo? El aire se volvió pesado, y un escalofrío recorrió su piel, cuando de repente un sonido ominoso resonó por la mansión. La puerta se cerró de golpe, y un eco resonante hizo temblar las paredes. La luz titiló y se apagó, sumiéndolos en la oscuridad. «¡Mamá!», Alejandro gritó, buscando en la penumbra, sintiendo el terror apoderarse de él. «¿Dónde estás?». Pero solo el silencio respondió. Y entonces, con un rugido sordo, la luz regresó de golpe, y la figura de su padre apareció en la entrada. Miraba fijamente, su rostro pálido, pero su presencia era aún más inquietante. «¡Basta ya!». Su voz resonó, haciendo eco en cada rincón de la sala. Esto no era una simple discusión familiar. Había algo más. «No entiendo qué ha pasado aquí, pero debes saber la verdad sobre tu madre». El tiempo pareció detenerse. Alejandro sintió que sus piernas flaqueaban. «¿Qué quieres decir? ¿Qué le has hecho?». Su voz se elevó por encima del clamor, una mezcla de rabia y dolor. «Tu madre no es quien tú crees», empezó su padre, y en ese momento un cambio se sintió en el aire. «Ella es parte de un linaje que ha manipulado a nuestra familia, por generaciones. La traición no viene solo de afuera, hijo, está en nuestra sangre». La revelación lo golpeó como si lo hubiera empujado desde un precipicio. «¿Qué? No puede ser». El aliento se le detuvo en la garganta mientras su mente se inundaba de verdades ocultas. Valeria dio un paso atrás y sus ojos reflejaban pánico. «Alejandro, la historia de tu madre está llena de secretos. Yo solo quería protegerte». Su voz temblaba, y por un momento Alejandro vio fragilidad en ella. Pero las palabras de su padre sobresalían sobre todo. «Nos han usado», continuó su padre, su mirada traspasando la distancia. «Todo ha sido parte de un juego. El sacrificio que tu madre hizo no fue en vano». De repente, un ruido ensordecedor retumbó en la habitación, y un lamento profundo resonó desde las sombras. La figura oscura que había estado acechando en el fondo ahora se hacía visible. Era alguien que nunca pensó volver a ver. Su hermano, Eduardo, pero no era el mismo. Sus ojos brillaban con una luz intensa, casi sobrenatural. «Ya es hora, Alejandro. Debes elegir la verdad o las mentiras que te han mantenido a salvo». Sus palabras eran profundas, pero su expresión revelaba un vacío inquietante. «¿De qué hablas?». Alejandro se sentía como si estuviera en una pesadilla de la que no podía despertar. «¿Qué has hecho?». Y entonces Eduardo sonrió, pero no era una sonrisa bondadosa. Era una expresión que revelaba todo. «He estado esperando este momento. La casa, la historia, todo está ligado a un destino que tú no has querido ver. Eres una parte esencial de esto». Fue como si un rayo atravesara su mente. ¿Qué significaba eso? No, esto no puede estar sucediendo. La desesperación lo consumía, y su mirada se movió entre Valeria y su madre en el suelo. El futuro que había soñado se desmoronaba como si nunca hubiera existido. La atmósfera se volvió helada y la tensión en el aire era palpable. Sin previo aviso, el suelo tembló y una grieta se abrió debajo de ellos. Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba. «No», gritó, pero ya era demasiado tarde. La tierra se abrió y un oscuro abismo se tragó la realidad que conocía. Al caer, vio rostros que se distorsionaban en la oscuridad. «Todo tiene un precio», susurró una voz. Era su madre, aunque más allá de su alcance. «Debes ser fuerte, Alejandro. La verdad no es siempre lo que parece». Y entonces se sumió en la oscuridad. La oscuridad lo envolvió por completo. Alejandro sintió una caída que parecía infinita, como si el tiempo se hubiera detenido. Al abrir los ojos, se encontró en una habitación que nunca había visto. Las paredes estaban cubiertas de antiguos retratos, imágenes de personas que lo miraban con ojos penetrantes. Se levantó lentamente, su corazón todavía latiendo desbocado. «¿Dónde estoy?», murmuró, sintiendo el aire frío como puñales en su piel.
A su alrededor, todo era un eco de sus peores pesadillas, una realidad distorsionada. Un susurro suave llenó la habitación, como si alguien hablara justo a su lado, pero no había nadie allí. Alejandro, la voz era familiar, pero se sentía distante, perdida, en una bruma de incertidumbre. «Mamá», gritó, el sonido de su propia voz resonando en la soledad. Sin embargo, en lugar de una respuesta, solo obtuvo un profundo silencio. Miró a su alrededor, buscando alguna pista, un camino hacia la verdad. De pronto, un ruido ensordecedor rompió la calma, como un trueno en la distancia. Las paredes comenzaron a temblar y una luz parpadeante emergió del suelo. En un instante, el espacio se transformó. Alejandro se vio arrastrado a una visión del pasado. Su madre, su padre, momentos familiares felices, pero también sombras distorsionadas, secretos escondidos detrás de sonrisas. «¡Aléjate de él!», una voz gritó desde la oscuridad, y luego la figura de Valeria apareció, su expresión llena de pánico. «Alejandro, no confíes en nadie aquí», dijo, justo antes de que un oscuro tendido de humo emergiera del suelo, tomando forma a su alrededor. La atmósfera se volvió densa, pesada, como si cada segundo pesara una tonelada. «¿Qué está pasando, Valeria?». Su voz salió rasposa, asustada. «¿Dónde estamos? Tus palabras son confusas». «No tengo tiempo para explicaciones», dijo ella, su voz impaciente. «Necesitamos salir de aquí. Hay cosas que no entiendes, cosas que no quieres saber». Alejandro se quedó paralizado. La desesperación en los ojos de Valeria lo conmovió, pero algo en su forma de actuar lo llenaba de dudas. Fue entonces cuando la luz reveló un nuevo rostro. Era Eduardo, de pie, con una expresión de desafío, como si hubiera estado esperándolo. «Siempre estuve aquí, hermano. Este lugar es un punto de convergencia de nuestras vidas, de nuestras decisiones», dijo con un tono que resonaba a reclamo. «Debemos entender que no solo hemos sido manipulados, hemos sido elegidos». «¿Elegidos?», repitió Alejandro, sintiendo que el mundo se tambaleaba a su alrededor. «¿Por qué?». Antes de que Eduardo pudiera responder, el aire vibró. La puerta detrás de ellos se abrió de golpe y una figura emergió. Su padre, plenamente restaurado, pero con un rostro que ya no mostraba amor, sino una fría determinación. «Es hora de que conozcas la verdad», dijo, su voz sonando como el retumbar de un tambor en la oscuridad. «Todo ha sido un juego de poder, y esta familia ha sido parte de algo mucho más grande de lo que jamás imaginaste». Y entonces, en un giro inesperado, empezó a formar palabras que desmantelaron toda la realidad, que Alejandro conocía. «Tu madre y yo hemos mantenido secretos que mantienen el equilibrio en este mundo. Pero al elegir estar con Valeria, has alterado ese equilibrio». Una revelación se formó en el aire, envolviendo a todos con un aura de engaño y desconfianza. Alejandro sintió que su estómago se encogía. «¿Qué quieres decir?», preguntó, su voz quebrándose. «Tu vida, tu amor, todo está relacionado con una antigua promesa, un pacto que debe cumplirse. Si no lo haces, todos pagamos un alto precio». Cada palabra era una bomba que detonaba en su mente. Un temblor recorrió su cuerpo. La verdad era más aterradora de lo que había imaginado. ¿Iba a perderlo todo, incluso a Valeria? «¿Qué tengo que hacer?». La urgencia llenó sus venas. «Debes elegir», respondió su padre. «Entre romper el ciclo o enfrentarte a las consecuencias». En ese instante de revelaciones, dejó a Alejandro atrapado entre la confusión y el miedo, sintiendo como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. ¿Qué significaba todo esto? ¿Podría confiar en Valeria? ¿Se atrevería a descubrir la verdad detrás de todo lo que había dado por sentado? La pregunta latía en su interior, mientras el abismo de secretos se cernía sobre ellos. Con el eco de esos secretos resonando en su mente, Alejandro miró a Valeria y Eduardo. Lo que vendría a continuación podría cambiarlo todo. Sin embargo, una certeza lo embragaba. Esta era solo la primera capa de un misterio que apenas comenzaba a desvelarse. La tensión seguía a niveles peligrosos, y Alejandro sentía cómo el corazón le latía con fuerza mientras su padre hablaba. «Debes elegir entre romper el ciclo o enfrentarte a las consecuencias». Las palabras resonaban en sus oídos como un eco inquietante. «Todo ha estado planeado, y tú eres la clave».
La mirada de Valeria era mezcla de pánico y preocupación. Hizo un gesto, casi implorante, pero no podía formular una respuesta. Se sentía perdida en este laberinto de oscuros secretos. A su lado, Eduardo estaba tenso. Sus ojos transmitían un mensaje claro. Tenían que hacer algo. ¿Qué pasa con mi madre? Alejandro gritó, incapaz de contenerse más. Su madre seguía tendida en el suelo, y frente a sus ojos, el caos se desataba. Ella no merece esto, nadie lo merece. Pero antes de que alguien pudiera responder, un ruido ensordecedor llenó el aire. La puerta trasera se destrozó, y una figura oscura irrumpió en la habitación. La luz parpadeó y reveló a un hombre desconocido, cubierto de sombras, con una mirada que helaba la sangre. Tenía una cicatriz prominente en el rostro y una expresión que irradiaba odio. «¿Qué ha pasado aquí?», preguntó con una voz grave y autoritaria. Era un intruso, pero su presencia era tal que todos se detuvieron, incluso Alejandro, que sintió que el aire se le escapaba. «Dime que no lo has hecho», espetó el hombre, mirando a su padre. «Dime que no has puesto en marcha el plan». La desesperación en su voz era palpable. Alejandro parpadeó, confundido. ¿El plan? ¿Qué plan? ¿Quién eres tú? ¿Qué está pasando? Sentía como su mundo comenzaba a desmoronarse a su alrededor. El extraño. Avanzó, ignorando sus preguntas. «No tienes idea de lo que has desatado. Debemos detenerlo, y rápido». Se volvía hacia Valeria y Eduardo, acusador. «Ustedes también están involucrados en esto. Tienen que decirle la verdad. Son los únicos que pueden ayudarlo». «¿Ayudarlo a qué? ¿Qué sabes tú?», gritó Valeria, temblando. «¿Cómo puedes tener idea de lo que está sucediendo dentro de esta familia?». El hombre respiró hondo, pasando una mano por su cabello desordenado. «Porque soy parte de esta historia. Una historia que ha sido protegida por generaciones, y ahora está a punto de caer en manos equivocadas». Sus ojos se fijaron en Alejandro. «Y tú tienes el poder de cambiarlo todo». La habitación se llenó de murmullos de confusión y desesperación. Los rostros de Eduardo y Valeria eran un espejo de preocupación. Alejandro sentía como si el suelo se estuviera rompiendo bajo él. «¿Qué quieres decir? Involucra a tus ancestros, a un pacto que ha vuelto a surgir. Eres el descendiente directo de un linaje que ha mantenido el equilibrio. Tu madre sabía, y por eso está aquí». En un movimiento rápido, el desconocido se acercó y tomará la mano de Alejandro, presionando un objeto frío contra su piel. Era un pequeño amuleto, un símbolo que Alejandro nunca había visto antes. «Este objeto es la clave. Usarlo defenderá a tu familia de lo que se avecina. Pero hay que apurarse». Antes de que Alejandro pudiera procesar esta nueva información, un grito desgarrador resonó en la sala. «¡No!». Fue la voz de su madre, y su cuerpo se movió convulsionando en el suelo. Los ojos se le abrieron desmesurados y una energía oscura pareció surgir de ella, envolviendo a todos en un remolino de terror. Alejandro sintió que una ola de frío lo atravesaba. La mirada de su madre se tornó de súbito y su rostro se frunció en un gesto de agonía. «¡Alejandro!». Y su voz ya no sonaba como la de su madre, sino como la de alguien completamente diferente. «¡Escápate! No te dejes atrapar por las sombras». El caos estalló, la figura oscura retrocedió, y el hombre que había entrado en la habitación miraba con horror. «No puede ser», murmuró, mientras Valeria se aferraba a Alejandro, aterrorizada. «¿Qué está ocurriendo aquí?». Alejandro sentía que el vértigo lo invadía, y para su sorpresa, comprendió que todo estaba interconectado, sin que él lo supiera. El hombre desconocido gritó con desesperación. «Debemos salir, ahora». Pero Alejandro se sentó inmóvil, atrapado entre el pánico y el miedo. Este giro inesperado lo había dejado totalmente en shock. La habitación temblaba, y una grieta se abrió en el suelo, mostrando una oscuridad amenazante. «Alejandro, escápate ahora». La voz de su madre resonaba cada vez más lejana, y Alejandro, perdido en el laberinto de su propia mente, se dio cuenta de que su vida, su amor y todo lo que conocía estaban a punto de enfrentarse a una verdad devastadora. «No puedo», dijo, mirando a Valeria, quien estaba rodeada de confusión. Todo se complicaba más. ¿Qué debería hacer ahora?
¿Qué significaba realmente todo esto? La duda lo envolvía, mientras el caos estallaba a su alrededor. La tensión seguía a niveles peligrosos, y Alejandro sentía cómo el corazón le latía con fuerza mientras su padre hablaba. Debes elegir entre romper el ciclo o enfrentarte a las consecuencias. Las palabras resonaban en sus oídos como un eco inquietante. Todo ha estado planeado, y tú eres la clave. La mirada de Valeria era mezcla de pánico y preocupación. Hizo un gesto, casi implorante, pero no podía formular una respuesta. Se sentía perdida en este laberinto de oscuros secretos. A su lado, Eduardo estaba tenso. Sus ojos transmitían un mensaje claro. Tenían que hacer algo. ¿Qué pasa con mi madre? Alejandro gritó, incapaz de contenerse más. Su madre seguía tendida en el suelo, y ante sus ojos, el caos se desataba. Ella no merece esto. Nadie lo merece. Pero antes de que alguien pudiera responder, un ruido ensordecedor llenó el aire. La puerta trasera se destrozó y una figura oscura irrumpió en la habitación. La luz parpadeó y reveló a un hombre desconocido, cubierto de sombras, con una mirada que helaba la sangre. Tenía una cicatriz prominente en el rostro y una expresión que irradiaba odio. «¿Qué ha pasado aquí?», preguntó con una voz grave y autoritaria. Era un intruso, pero su presencia era tal que todos se detuvieron, incluso Alejandro, que sintió que el aire se le escapaba. «Dime que no lo has hecho», espetó el hombre, mirando a su padre. «Dime que no has puesto en marcha el plan». La desesperación en su voz era palpable. Alejandro parpadeó, confundido. «¿El plan? ¿Qué plan? ¿Quién eres tú? ¿Qué está pasando?». Sentía cómo su mundo comenzaba a desmoronarse. El extraño avanzó, ignorando sus preguntas. «No tienes idea de lo que has desatado. Debemos detenerlo y rápido». Se volvía hacia Valeria y Eduardo, acusador. «Ustedes también están involucrados en esto. Tienen que decirle la verdad. Son los únicos que pueden ayudarlo». «¿Ayudarme a qué? ¿Qué sabes tú?», gritó Valeria temblando. «¿Cómo puedes tener idea de lo que está sucediendo dentro de esta familia?». El hombre respiró hondo, pasando una mano por su cabello desordenado. «Porque soy parte de esta historia. Una historia que ha sido protegida por generaciones, y ahora está a punto de caer en manos equivocadas». Sus ojos se fijaron en Alejandro. «Y tú tienes el poder de cambiarlo todo». La habitación se llenó de murmullos de confusión y desesperación. Los rostros de Eduardo y Valeria eran un espejo de preocupación. Alejandro sentía como si el suelo se estuviera rompiendo bajo él. «¿Qué quieres decir?». «Involucra a tus ancestros, a un pacto que ha vuelto a surgir. Eres el descendiente directo de un linaje que ha mantenido el equilibrio. Tu madre sabía, y por eso está aquí». En un movimiento rápido, el desconocido se acercó y tomó la mano de Alejandro, presionando un objeto frío contra su piel. Era un pequeño amuleto, un símbolo que Alejandro nunca había visto antes. «Este objeto es la clave. Usarlo defenderá a tu familia de lo que se avecina, pero hay que apurarse». Antes de que Alejandro pudiera profesar esta nueva información, un grito desgarrador resonó en la sala. «¡No!». Fue la voz de su madre, y su cuerpo se movió, convulsionando en el suelo. Los ojos se le abrieron desmesurados y una energía oscura pareció surgir de ella, envolviendo a todos en un remolino de terror. Alejandro sintió que una ola de frío lo atravesaba. La mirada de su madre se tornó repentinamente, y su rostro se frunció en un gesto de agonía. «¡Alejandro!», gritó, y su voz ya no sonaba como la de su madre, sino como la de alguien completamente diferente. «Escápate, no te dejes atrapar por las sombras». El caos estalló. La figura oscura retrocedió, y el hombre que había entrado en la habitación miraba con horror. «No puede ser», murmuró, mientras Valeria se aferraba a Alejandro, aterrorizada. «¿Qué está ocurriendo aquí?». Alejandro sentía que el vértigo lo invadía, y para su sorpresa, comprendió que todo estaba interconectado sin que él lo supiera. Pero de repente, el aire se cortó. Un sonido sordo llenó el ambiente, y en un instante, la oscuridad se tragó todo. «¡Alejandro!». La voz de su madre resonó nuevamente, pero esta vez era casi un susurro, como un eco lejano. Fue entonces cuando, en medio del caos y la oscuridad, ocurrió algo que cambiaría todo. El amuleto en la mano de Alejandro
comenzó a brillar intensamente, iluminando la habitación y revelando una escena aterradora. Todos los retratos en las paredes se transformaron mágicamente, mostrando a su familia, pero no como los conocía. Eran figuras distorsionadas, sombras de lo que alguna vez habían sido. Los ojos en cada retrato parecía que lo miraban gritando. Su angustia, como si pidieran ayuda desesperadamente. «¡Están atrapados!», exclamó Valeria, viendo con horror cómo sus rostros se retorcían en el papel. «Lo que has liberado está absorbiendo a cada uno de ellos. Debes detenerlo». «¿Pero cómo? No entiendo nada». Alejandro sentía que los latidos de su corazón retumbaban más fuerte. La presión lo abrumaba, cada segundo contaba. El extraño se acercó de nuevo, su rostro iluminado por un manto de desesperación. «Tu madre no siempre ha sido lo que crees. Ella hizo un pacto para proteger a todos, pero eso salió mal. Si quieres salvarla y a nuestra familia, debes romper la maldición». Justo en ese instante, un gran resplandor llenó la habitación. La figura de su madre se desmoronó, convirtiéndose en un torbellino de luces, y su amalgama de voces resonaba en el aire. «Alejandro, la verdad es más oscura de lo que imaginas». Y antes de que pudiera entenderlo todo se volvió negro de nuevo. Cuando la luz regresó, Alejandro se encontró en un lugar diferente, solo. La mansión ya no estaba. Era una sala vacía, sin muebles, solo paredes. Se sentía solo y perdido. Al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que el amuleto brillaba con más fuerza que nunca en su mano. Algo había cambiado. ¿Dónde estaba Valeria? ¿Dónde estaba su familia? El miedo lo abrazaba, y el puño en su vientre era un recordatorio aterrador de que la resolución estaba en el aire. Pero, ¿qué significaba todo esto realmente? ¿Se atrevería a desentrañar el verdadero horror de su linaje? La pregunta quedó colgando en el aire, mientras el mundo seguía girando sin él. Alejandro se encontraba solo en la habitación vacía, el amuleto latiendo en su palma como un corazón ansioso. Cada latido parecía resonar con la angustia que sentía. Todo lo que había conocido estaba en caída libre, desmoronándose a su alrededor. La epifanía de su linaje lo aplastaba con su peso. Sabía que las sombras que acechaban a su familia no eran solo un eco del pasado. Eran una manifestación viva, amenazante. «¡Mamá!», gritó, el sonido reverberando, vacío. La ausencia de su madre era abrumadora, un vacío doloroso que hacía eco en su pecho. Recordaba las historias de su infancia, la calidez de su risa, y todo eso ahora parecía un espejismo. «No puedo dejar que esto termine así». Un viento helado recorrió la sala, y en el fondo una voz resonó. «Tu valentía siempre ha sido tu mayor fortaleza». Era la voz de su madre, distorsionada aún, pero había un rayo de esperanza en su mensaje. Inspirando con fuerza, Alejandro miró hacia el amuleto. La luz emanaba como un faro en la oscuridad. Con un impulso repentino corrió hacia la puerta, empujando el miedo hacia atrás. Mientras avanzaba, la habitación comenzó a distorsionarse a su alrededor. Los retratos ahora reflejaban rostros que se retorcían en desesperación. Los susurros se acumulaban, presionando su mente. «Alejandro, ven». Valeria apareció de repente a su lado, temblando. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero una chispa de determinación brillaba en su mirada. «Debemos unir fuerzas. Juntos podemos enfrentar aquello que ha acosado a nuestras familias por generaciones». La esencia de su espíritu le devolvió algo de fuerza. «Sí, juntos», afirmó él, sintiendo la chispa de unidad. «No dejaremos que esto nos consuma». De repente el fuego oscuro del suelo comenzó a cobrar vida. Una sombra amenazante emergió de las grietas, deslizando tentáculos de oscuridad hacia ellos. Era un remanente de lo que una vez había sido su madre, una mezcla de amor y dolor. «Atrévete a enfrentarte a mí, Alejandro». La voz reverberaba con un eco resonante. Era una advertencia, pero también un reto. Valeria alzó el amuleto. Su resplandor brillante contrastaba con la sombra. «Debemos invocar su poder. Es la única forma de liberarla». Sus manos temblaban, pero su firmeza resplandecía. «Por nuestras familias, por la verdad», Alejandro gritó, sosteniendo el amuleto. Con cada palabra, los espíritus en los retratos comenzaron a fluir en la luz,
llenando la habitación de memorias. Los gritos de angustia se transformaron en un canto, un himno de esperanza resonando en el aire. La sombra se retorció y gritó, intentando disuadirlos. No estáis preparados para la verdad. Pero ellos seguían, guiados por la fuerza del amor. Juntos, elevaron el amuleto y como caídas de estrellas, rayos de luz atravesaron la oscuridad. Con un último grito desgarrador, la sombra se desvaneció, y el alma de su madre fue liberada, brillando en una luz dorada. Alejandro sintió que la calma llenaba la habitación, la luz envolviendo todo a su alrededor. Su madre se materializó, ahora con una sonrisa de amor y orgullo. He estado contigo, Alejandro. Lo que has hecho ha salvado nuestra historia, dijo ella. La tristeza en sus ojos se transformaba en alegría. Sin embargo, el eco de su sacrificio aún se sentía. Te encontramos, mamá. Nunca más volverán a atraparte, dijo Alejandro, sintiendo un alivio abrumador. Valeria, emocionada, se giró hacia Alejandro. Debemos continuar por todos aquellos que aún están atrapados en la oscuridad. Con un asentimiento, Alejandro tomó la mano de Valeria. No me dejaré llevar por el miedo nunca más. Juntos escribiremos nuestra propia historia. Y así, con el amuleto brillando intensamente, se dispusieron a enfrentar el camino que les esperaba, decididos a desentrañar las verdades de sus linajes y construir un futuro donde el amor siempre triunfara sobre la oscuridad. La escena final era un remanso de calma tras la tormenta. La mansión, ahora en paz, había perdido su aura oscura. Las viejas sombras se disipaban, revelando caminos nuevos. La esperanza se renovaba como una necesidad. Cada susurro, cada sombra, recordaba el profundo vínculo entre ellos. Si has llegado hasta aquí, no pierdas esta oportunidad. Tienes que suscribirte ahora al canal para no perder las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No olvides destruir el botón de like para alimentar el algoritmo y ayudarte a ti, a mí y a todos en esta comunidad increíble. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones, teorías y qué te ha parecido este desenlace. Compartir es vital. Dale a conocer este final a 5 amigos que necesitan conocer esta historia. No esperes ni un segundo más para apoyar este viaje.